Mía. Mentiras, mis amados, Dios les bendiga, muy buenos días. ¿Qué tal si se coloca cómodo en esta mañana? En toda familia siempre está la mano dura. En toda familia siempre está la parte fuerte, ¿no? Tiene que haber, y si no, tiene que haber un equilibrio. Yo soy solo amor, así que ámenme más a mí. No, mentiras. Quiero compartir en esta mañana algo precioso que va a seguir mucho con lo que mi papá nos ha venido hablando en esta mañana desde la coordinación. Está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Declaramos, Jesús, que en esta mañana, Señor, esta palabra producirá vida en nosotros. Porque eres tú quien la envías, eres tú quien la das. Pero nosotros hoy, Señor, la comemos porque la necesitamos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, ¿lo tienen? Ahí está en la pantalla por si quiere leerlo conmigo. Dice: ahora bien, ¿está conmigo? Porque la versión que usted tiene es diferente a la que yo uso. Dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Amén. Para los que toman nota, pero también para los que graban en el corazón, este pensamiento en esta mañana se llama, ¿tienes ahí la imagen? A ver. Entregando todo. ¿Qué tiene que ver una imagen de una cruz entregando todo con un pasaje de Primera de Reyes, de un Elías diciéndole a un rey que no va a haber lluvia durante 3 años? Quiero iniciarle diciendo que todo, tiene que verlo todo. Vemos a un Elías que le inicia diciendo, y tal vez en su Biblia dice la de siguiente manera, porque también la tengo. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuál era la razón o cuál era el motivo para que Elías, por medio del poder de Dios y la presencia de Dios que habitaba en él, cerrara los cielos y se suspendiera la lluvia que regaba la tierra, la que fortalecía los campos y la que produciría fruto? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué fue lo que instó al profeta? ¿Qué fue lo que llevó a Elías a dar esta orden para que no lloviese y tomarse el atrevimiento de decir: lloverá hasta que yo dé la orden? De una otra manera, había un riesgo sobre la tierra, porque si el tipo se muere antes de dar la orden, nunca hubiéramos más conocido nosotros la lluvia. Había un riesgo sobre la palabra y sobre el poder que habitaba en Elías. Pero la motivación más grande que tuvo Elías es porque, si nos devolvemos un poquito en la historia, Acab es el esposo de una joyita que es Jezabel. Su esposa Jezabel mataba a cuanto profeta había en la tierra. Los mataba, los perseguía y los mataba. La descendencia de la que viene acá siendo rey es el pueblo de Israel. La nación viene dividida en sí misma. No hay unión, no hay comunión. Las 12 tribus de Israel han sido esparcidas y no hay comunión, no se entienden y no hay un rey sobre ellos casi que universal, sino que están reinados partidamente.
Sin embargo, Acab es el que mayor posición tiene y es de una otra manera el que está sobre toda la nación de Israel, pero es una nación, nuevamente se lo digo, dividida. Pero viene cada vez el pueblo de Israel de un reinado de mal en peor, y cada reinado es más malo. ¿Por qué? Porque cada vez el rey lleva a la nación a estar más lejos de Dios. Los reyes llevan a la nación a cada vez estar más lejos de la presencia de Dios, de buscarlo, de cumplir sus mandamientos, de vivir las festividades, y colocan e imponen al pueblo de Israel otros dioses que no son los que realmente se deben adorar, como es el Señor Padre que está en el cielo. Entonces, Acab se vuelve a un dios que se llama Baal, junto con su esposa Jezabel, e imponen este dios al pueblo. Baal era el dios del deleite, pero también era llamado el dios de la lluvia. Y Elías es tanto lo que lo sacude por dentro en decir: ¿cómo carajo este hombre viene llevando al pueblo de Dios a dioses paganos? Y los lleva a adorar e imponer a Baal, el dios de la lluvia. Y por eso es la motivación que tiene Elías para cerrar los dioses, para cerrar los cielos en contra de los dioses de Israel, que eran el dios que había puesto Acab y se llamaba Baal. Entonces, ¿qué hace Elías? Dice: ¿quién va a poder más? ¿Su Dios o mi Dios? Tu Dios es el Dios de la lluvia. Mi Dios es aquel que cerrará la lluvia. Su Dios es aquel que da el rocío. Mi Dios será el que cerrará el rocío. Porque de aquí en adelante Israel tendrá que volver a conocer al Dios, y tendrá que volver otra vez su corazón a Dios, volver su vida a Dios. Las familias de Israel tendrán que volver su corazón a Dios. Y el rey acá tendrá que conocer que el Dios de Israel no es Baal. Tendrá que Jezabel conocer que el Dios de Israel no es Baal, sino que hay unos profetas que todavía seguimos hablando de aquel verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, de aquel verdadero Dios que nos libró de la mano de Egipto. Ahora también nos librará del Dios Baal, y conocerá el pueblo y conocerá Acab que no habrá lluvia en 3 años, sino hasta que yo dé la orden, porque mi palabra viene de la voz de Dios. Eso fue lo que aconteció, y es más o menos el panorama que le puedo mostrar de por qué se suspende la lluvia en Israel. Porque Acab había desviado al pueblo. Entonces, me comprendió por qué se cerró la lluvia. Pero si seguimos mirando la historia, en el capítulo 18, hay una conversación, y simplemente síganme. Porque hoy el tiempo es corto, tenemos celebración de Santa Cena, pero quiero darle lo que más podamos para que esta semana sea diferente. En el capítulo 18 hay una conversación entre Elías y Acab. Bueno, no sin antes decirle que después de que se produce la sequía, la misericordia de Dios sobre Elías es que vaya a un arroyo que se llama Kerib. Allí en ese arroyo Dios le enviaba con un cuervo, es decir, con nuestros hermosos llamados chulitos. Le enviaba con un cuervo en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne, y Elías bebía del arroyo porque había escasez de agua. Pero el arroyo un día se secó, porque al no haber lluvia no hay agua. Se secó el arroyo. Ahí después miramos un milagro, que él va donde la viuda, el que usted conoce la historia, que se le multiplica la harina de la tinaja, el aceite de la vasija, y viven toda la vida prácticamente comiendo torta, ¿sí? Eso es lo que relata la historia. Pero en el capítulo 18 hay un tópico que dice: Elías regresa a ver a Acab. O sea, vuelve a haber un encuentro entre el profeta Elías y el rey Acab. Se vuelven a encontrar. Y en la conversación, se la resumo, llegan a un acuerdo, y Elías le da una orden a Acab y le dice: ¿sabe qué?
Así como hay profetas de Dios, usted también ha colocado unos profetas de Baal. No sé qué profetizan de un Dios de mentira, pero son sus profetas. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ver en el Monte Carmelo. Tráigame sus 400 profetas y nos vamos a ver en el Monte Carmelo. Allí nos encontramos. Entonces, así va la historia. Pero en el verso 20 del capítulo 18, dice, entonces acá convocó a todos los profetas, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Le voy a contar la historia para no leer todo el capítulo, aunque usted ya la conoce. Se reúnen allí los profetas de Baal y Elías. Y llegan y arman una escena. Elías les dice lo siguiente: vamos a hacer un sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. Vamos a colocar aquí leña. Alistaron 2 toros, uno para cada sacrificio. Y ustedes van a arrancar primero a adorar a su dios Baal. El Dios que responda con fuego sobre el sacrificio, ese será el Dios verdadero. Hacen el sacrificio, colocan la madera y Elías les dice: arranquen ustedes. Los 450 profetas de Baal empiezan a gritar, empiezan a saltar. Dice que hacían movimientos hasta extraños. Pero Elías también empieza a burlarse. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Elías empieza a burlarse y le dice: venga, su Dios está dormido, tal vez grítele más fuerte, tal vez se fue de viaje. Es más, es tan atrevido Elías que le dice: denle una espera porque creo que su Dios está en el baño. Así les dice: su Dios está en el baño. Y uno en el baño no atiende a nadie, ¿cierto? Entonces, es esto lo que sucede. Tanto es el desespero de los profetas de Baal de no ver una contestación de su Dios, que descendiera fuego sobre su holocausto, que terminan por una tradición cortándose y quedan bañados en sangre de ver la frustración de que su Dios nunca contestó. Yo quiero decirle algo a usted: Baal nunca contesta. Baal nunca contesta. El único Dios que le puede contestar a usted es nuestro Padre eterno que está en el cielo. Podríamos ver que la convocatoria de Elías de 450 profetas de Baal y 400 de Acera era como un concurso. Era una demostración ante todo el pueblo de cuál era realmente el Dios verdadero. Y aquí inicia este mensaje. Es el turno de Elías. ¿Por qué le conté lo de la lluvia? Para engranar la idea de lo que quiero que usted y yo entendamos en esta mañana. Porque es algo que Darío y usted debe entender. Porque el hecho de que Dios me dé el pensamiento a mí no significa que no lo necesite. Es más, soy el primero que lo necesito. Llega el momento de Elías. Pero Elías hace algo. Coloca la madera, coloca el toro y coloca 12 piedras. Cada piedra simbolizaría cada tribu de Israel. 12 tribus. Porque en el sacrificio iba a volver la unidad al pueblo de Israel. Entonces, coloca las 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Pero hace algo mucho más loco. Dice: colóquenle 12 cántaros de agua.
Y manda a hacer una zanja alrededor. Y el agua que le manda a echar 3 veces agua, hasta que prácticamente se llena la zanja de agua. Y queda empapada la leña. Muchas veces pensé que era un punto de dificultad para Dios. O era una demostración ante los Baales de decir, mi Dios responderá aún con la leña mojada. Y respeto las veces que lo pensamos y lo hablamos de esta manera. Porque está bien. Pero el pensamiento que Dios me dio en esta mañana sobre eso, y me lo daban estos días estudiándolo, es que todo sacrificio, Dios siempre en todo sacrificio ha querido derribar a los enemigos de su pueblo. Pero siempre el mismo sacrificio ha servido para que su pueblo se entregue también en lo que hay internamente. El agua era algo preciado en ese momento. Se había secado el arroyo de Kerit. No había agua en la nación. Es decir, que Elías le está diciendo al pueblo, Dios va a ridiculizar a Baal, pero en el mismo sacrificio también necesita que el pueblo entregue lo que está creyendo que es lo que necesita para vivir. ¿Me está comprendiendo? El agua simbolizaba lo más preciado para el pueblo de Israel. O sea, sin agua nadie vive. El arroyo se había secado, no había lluvia y ya había pasado un tiempo, porque si se secó un arroyo es porque ya llevaban tiempo sin lluvia. 3 años. Y Elías manda a regar el agua. Elías lo que está diciendo es, pueblo, en este sacrificio Dios sí va a vencer todo lo adversario en contra de él, pero también necesitas entregar lo que hay en tu corazón que crees que necesitas para vivir y no es la voluntad de mi Padre. Entregando todo. Para Israel esto fue entregarlo todo. El agua. Israel, de una otra manera, lo que el Señor le está diciendo por parte de Elías es, tienes que entregar aquello que domina tu vida y crees que es necesario para existir, que no tiene parte con mi Padre. Todo lo que hay en el corazón del hombre, todo lo que hay en la mente del hombre, es lo que le está pidiendo Elías al pueblo, colocarlo en ese sacrificio. Quiero decirle que el sacrificio de Elías con los profetas de Baal es un simbolismo, una figura de la cruz de Cristo. Es lo mismo. Era una sombra de lo que acontecería en la cruz. Se derrotaría a Satanás. En el sacrificio de Elías se derrotaría a Baal. Pero en la cruz también tiene que ir crucificado mi hombre interior. Es decir, mi agua, lo que yo creo que necesito para vivir y que no necesita de Dios. Por eso la propuesta en esta mañana y la invitación es dar gracias, obviamente, primero por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque derrotó a Satanás una vez y para siempre. Y hoy es un ser sin poder y poco relevante para nuestras vidas. Pero también lograr entender que en ese mismo sacrificio hay algo que tiene que también ser clavado en esa cruz. Y es ese hombre interior. Por años el hombre trabaja arduamente, se coloca metas, establece proyectos,
conjuntamente con un equipo de trabajo, con su esposa, empresas familiares. Y eso está bien. No está mal emprender, no está mal hacer riqueza. Lo felicito a usted que la ha hecho y que tiene riqueza, lo felicito. Pero hoy quiero decirle, mi amado, que la obra de la cruz no se hizo para que usted y yo fuéramos ricos. La obra de la cruz se hizo para que usted y yo fuéramos salvos. Pero así como Elías le pide el agua a Israel, van 2026 años de una cruz gritando que clavemos nuestro hombre interior, que llevemos a la cruz todo aquello que se alberga en nuestra mente, que se alberga en nuestro corazón y que se alberga en nuestra alma, que no es la voluntad del Padre. Por eso en esta mañana tiene que de una otra manera haber un examen y decir qué es aquello que todavía estoy creyendo en mi interior, que lo necesito para vivir y que no lo quiero soltar, porque si lo suelto pierdo mi identidad, pierdo lo que soy, pierdo mi nombre, pero que no está haciendo la voluntad del Padre, que no está permitiendo que yo viva en lo que Dios quiere que yo viva. ¿Qué es aquello que yo necesito clavar hoy en la cruz? ¿Cuál es el agua que necesito derramar sobre el sacrificio que ya fue dado? Porque con el agua había una estabilidad para el pueblo de Israel. Y hay cosas en el corazón del hombre, hay cosas establecidas en la mente del ser humano que creen que se genera estabilidad. Pero al final, lo único que proporciona es muerte. Quiero decirle, mi amado, que vamos 2026 años de una cruz esperando a que Darío sea crucificado juntamente con Cristo. Han pasado 2026 años de esperanza y de oportunidad para que todo lo que hay en nuestro interior que no nos aporta para la salvación sea llevado en la cruz. Por eso, mi amado, ¿qué tal si hoy analizamos un poco nuestra vida y decimos realmente qué hay de nuestro ser interior, qué hay de nuestra vida que no está respondiendo a ese lindo sacrificio? ¿Qué estoy amando más en mi interior? ¿Estoy amando más las riquezas terrenales? Porque permítame ser un poco atrevido, porque si usted es de los que ama más la riqueza terrenal que la riqueza espiritual, con amor se lo voy a decir, creo que no está sirviendo para vivir. Permítame ser atrevido, pero es con amor. Se lo dice una persona que hace 3 años perdió un capital de 700 millones y no me importó soltarlo. Y si hoy me paro en un púlpito y les digo que no tengo amor por el dinero, es porque así lo vivo. No me importó soltar apartamentos, casas, carros, no me importó soltarlos, solo por ganar un puesto en el reino de los cielos. Amén. ¿Qué es lo que invade al ser humano y qué es lo que controla la vida del ser humano, que no está permitiendo que respondamos al llamado de Dios? Porque si yo vengo a este lugar a ser un simpatizante, amando más mis cosas, pensando más en el negocio y cómo crear y cómo hacer más, créeme decirle que estamos perdiendo el tiempo. Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. En esta vida no se trata de conseguir todo y ser un hombre exitoso, porque si se hace éxito, entonces lo que gobernará el corazón del hombre será la fama. No se trata de cuánto puedo conseguir o qué hábil soy para los negocios. Eso lo podemos manejar y lo podemos gozar y lo podemos disfrutar, pero si nuestra prioridad realmente está siendo el propósito eterno de Dios,
De lo contrario, simplemente es una vida vana, es una vida vacía, algo que nunca podrá llenar el dinero y toda la riqueza que construya un hombre. Necesitamos realmente que Dios se ponga como primer lugar en nuestras vidas. Pero para eso, ¿qué tal si todos apuntamos a la cruz de Cristo? ¿Qué tal si todos apuntamos allá a esa figura que tenemos para poder enseñar? A ver, ayúdeme usted con su mano, con su dedo. Allá, apuntemos todos. Y digamos, yo tengo que ser crucificado. Tenemos que crucificarnos ese hombre interior. Tenemos que llevar a la cruz eso en la mente que no nos permite ser felices. Tenemos que llevar a la cruz ese motivo que no nos permite vivir en nosotros una vida de perdón. Porque hay cosas en la mente y en el corazón del hombre que ni le permite perdonar, ni le permite ser perdonado. Hay cosas en el corazón del hombre que lo tienen lejos de Cristo, simplemente porque no hay una decisión de colocar en esa cruz el egoísmo, el rencor, el odio, los malos recuerdos, la envidia, la soberbia, el egocentrismo, el orgullo, la mentira, los pleitos, la contienda, los celos. Y por eso no puede vivir el hombre una vida jugosamente en Cristo y disfrutarla al 100% y deleitarse de la obediencia que produce la invasión de Cristo en el ser. Porque creemos que esa agua no la queremos derramar porque la necesitamos. Porque creemos que sin esa agua no podemos vivir y que si la entregamos perdemos. Yo quiero decirle hoy, mi amado, riegue con tranquilidad esos cántaros de agua que usted creía que eran necesarios para su estabilidad. Y entonces, cuando usted se sienta que entregó eso, podrá empezar a vivir la experiencia de una vida gobernada, de una vida guiada y de una vida controlada por el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Es la única manera. Creo que me perdí del bosquejo. No, pero tenía unos puntos aquí. Aleluya. ¿Me está entendiendo, mi amado, que necesitamos sacrificar a ese hombre interior? Quiero decirle algo. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Si no se clava en la cruz y no se lleva a morir el orgullo, no se podrá experimentar humildad. Si no se lleva a la cruz la falta de perdón, no se podrá experimentar amor. Y si no se lleva a la cruz de Cristo la riqueza, no se podrá experimentar libertad. Todo debe estar en la cruz de Cristo. Hasta el punto de que entendamos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir no se basa de conocimiento, se basa de vivencia. Decimos que el sacrificio de Elías fue una comparación o un ejemplo de cómo sería la cruz de Cristo. El sacrificio del profeta Elías en el monte Carmelo se considera una prefiguración o tipo del sacrificio de Cristo en la cruz, sirviendo como una sombra profética en el Antiguo Testamento que anticipa la obra redentora de Cristo. Vamos a mirar unas coincidencias. Primero, fuego del cielo. ¿Qué pasa? Elías manda mojar el sacrificio, le echa agua y ora. Y desciende fuego sobre el holocausto.
¿Alguien sabe qué más pasó con ese fuego? ¿Qué sucedió? ¿Solo consumió el holocausto o usted sabe algo más? ¿Qué pasó? Alguien que me diga. ¿Qué pasó con ese fuego? Lo consumió todo. Todo lo consumió. En la cruz del Cristo, todo fue consumado. Cuando Elías oró, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua. Esto demostró que Dios aceptaba el sacrificio en lugar del pueblo pecador. Cristo, la cruz representa el juicio de Dios sobre el pecado. Fuego. La ira divina contra el pecado recayó sobre Jesús como el sustituto definitivo, consumiendo su vida por la humanidad. Entonces, en Elías el fuego cae y se desaparece todo el holocausto, todo es consumado, todo es cocinado, todo es vuelto carbón, polvo. En la cruz, el fuego de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. La diferencia entre el holocausto de Elías y el sacrificio de Cristo es que en Elías el pueblo volvería a pecar y otra vez se les sería contado como pecadores. Pero en la obra de Cristo fue válido este sacrificio una vez y para siempre. Y de ahí en adelante, usted y yo ser presentados justos ante el Padre. Así nos equivoquemos, así erremos, así fallemos. Ese sacrificio de la obra redentora nos presenta justos ante el Padre todo el tiempo. Por eso, mi hermano, es que es justo que nuestra vida también sea parte de ese sacrificio y no sigamos viviendo ya más en la vanidad del hombre, no viviendo más bajo el poder de las tinieblas, no vivamos más en la desobediencia, no vivamos más bajo el poder de la arrogancia. Porque todo aquel que vive por fuera de lo que hizo Jesucristo está siendo seguidor de Baal. No podemos seguir siendo seguidores de Baal. Necesitamos ser seguidores de Cristo y aceptar esa obra redentora de la cruz y decir en esta mañana: yo necesito ir a esa cruz, porque yo lo que necesito no es reflejar mi arrogancia, yo no necesito reflejar mi vanidad, yo no necesito reflejar el hombre grotesco que yo soy, yo no necesito reflejar a las personas y hacerles creer que conmigo nadie puede, que yo soy el todopoderoso, que yo soy el grande. Mi hermano, si alguien aquí está haciendo eso, quiero decirle con amor que lo único que hace es el ridículo. Porque realmente lo que vale en esta vida es vivir bajo el dominio del poder de Dios, y que sea yo conocido por medio de todas las personas como que Cristo vive en mí, que Cristo invadió mi vida, y que ya no ven a Darío, sino que ven a un Cristo, sino que ven a una persona llena de amor. Ven a una persona llena de integridad, llena de justicia, llena de un abrazo saludable, llena de un saludo sincero. Así no tengamos dinero en el bolsillo, yo le digo: hoy no importa. Vuelvo y se lo repito, yo pasé de saber que es tener 800,000 pesos en el bolsillo todos los días, a saber qué se me presentaba, a tener un día que coger a la casa de mi abuela donde me fui a vivir, hospedado unos días, a las 5 de la tarde sin almuerzo. Y no venir a decirle a mi mamá y a mi papá: no he almorzado, porque uno comprende que es harina de otro costal. ¿Usted sabe qué es eso, mi hermano? Y si no sabe, no se lo deseo. Despertar ansiedad, depresión, tomar 3 pastillas de melatonina para dormir y solo conciliar el sueño 30 minutos. ¿Hoy comprende por qué yo le digo que no hay que tenerle amor al dinero? No importa. En estos días mi papá dijo: ya pasó algo. Yo le dije: tranquilo, papá, más perdí yo. No importa.
Entonces, mis amados, hoy comprendo y con amor se los digo, lo que realmente vale la pena es una vida rendida a Cristo. Una vida rendida a Él. Y hoy puedo decirle, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha levantado. Hay días que tengo dinero, hay días que no tengo. Cuando no tengo pido prestado y cuando tenga pago. Pídale a Dios que siempre tenga. Yo les digo, ya no me preocupo, que se preocupen los que les debo. Sí, y tengo un método muy práctico de pagar mis deudas. Yo recibo dinero de mis negocios que hago la lista de las personas a las que les debo y corto papelitos. Los meto en una bolsa y a los 3 primeros que saque, a eso les abono. Pero si hay alguno que me está acosando, que mi plata, créame que ni siquiera lo meto en el sorteo. Mi hermano, ya no importa el dinero. Esta vida pasa. El rico muere y no hay entierro con trasteo. A mi abuelo le echaron 20,000 pesos en el bolsillo y creo que fue la propina del chico que los cremó. Dice, no los iba a dejar quemar. Si hubiera sido usted, deja quemar los 20,000. No, qué pena, anciano. Venga para mí que usted muerto no se da cuenta. Por eso, mi hermano, la vida pasa. La vida pasa. La vida pasa. Lo más importante es tener nuestra vida rendida a Dios. Por eso en la cruz representa el juicio de Dios sobre el pecado, el fuego de la ira divina contra el pecado que recayó sobre Jesús como el sustituto definitivo, consumiendo su vida por la humanidad. Elías ofreció un solo novillo como sacrificio para representar a toda la nación. Escuche esto. Elías ofreció un solo novillo como sacrificio para representar toda la nación. Se destacó como el único profeta fiel a Dios, actuando como mediador. Pero Cristo Jesús es el sacrificio único y perfecto. El Cordero de Dios que tomó el lugar de todos los habitantes de la tierra, convirtiéndose el único mediador entre Dios y los hombres. El sacrificio de Elías solo purificó momentáneamente una nación. El sacrificio de Cristo nos limpió para toda la vida. Hoy usted está limpio por el sacrificio de Cristo. Hoy el Padre lo acepta y dice, tú eres mi hijo por el sacrificio de Cristo. Porque nos limpió a todos. Elías construyó un altar, tomó las 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, restaurando la unidad del pueblo con Dios a través del sacrificio. Cristo en la cruz une los creyentes. Termina la enemistad creada entre el pueblo y el Padre. Restaura la alianza rota. Y nos presenta justos ante el Padre. Escuche esto. Y nos convierte en un solo cuerpo. Somos uno solo. Somos uno solo. El tiempo de sacrificio de Elías, la Biblia lo enfatiza que Elías ofreció un sacrificio a la hora del sacrificio de la tarde. Escuche esto. En el Monte Carmelo, el sacrificio allá con los Baales fue en las horas de la tarde. Jesucristo también murió aproximadamente en las horas de la tarde, vinculando el cumplimiento del antiguo pacto con el nuevo pacto. No son solo coincidencias, mi hermano, todo es propósito eterno. El agua, todo lo que el hombre cree que es su capacidad. Elías ordenó empapar el sacrificio 3 veces con grandes cantidades de agua, haciendo humanamente imposible que se encendiera para demostrar que la obra era totalmente de Dios.
Cristo, la salvación en la cruz no fue por obras humanas, ni esfuerzo humano, sino que fue un acto de amor, de gracia y de soberanía divina. Elías, al ver el fuego, el pueblo se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Cristo, en la crucifixión y la resurrección, el soldado romano tuvo que reconocer la divinidad y decir: verdaderamente era el Hijo de Dios. En el monte Carmelo se desató la victoria sobre Baal y la santificación del pueblo de Israel. Pero en el monte del Calvario, en el monte Gólgota, se desató la victoria definitiva sobre Satanás. Y nos hizo sus hijos para siempre. Por eso, mi hermano, Cristo es el escenario perfecto de victoria. Es el desenlace del misterio visto en Elías. Pero sobre todo, es el sacrificio por el que hoy nuestra alma puede gozar de absoluto reposo. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado. Un día fue cambiado por una persona. Escuche esto. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado. En Cristo se cambia un día por una persona. Porque mi reposo ya no es un día. Mi reposo ahora tiene nombre. Se llama Cristo. Se llama el Hijo de Dios. Se llama el Todopoderoso. Por eso es que, mi hermano, este sacrificio nos deja ver la intención de Dios como desde el principio. Lo único que Dios quiere es vencer todo aquello que se levanta contra sus hijos, pero también cómo vivir juntamente con ellos todo el tiempo. El agua derramada era lo más preciado. Hoy es el momento perfecto para entregar lo que más apreciamos fuera de la voluntad del Padre, para poder vivir conforme a lo que está escrito. El sacrificio de Baal es una muestra de cómo sería la gran obra de la cruz. Por eso el apóstol Pablo nos lleva después a Gálatas capítulo 2, 20. Y vamos a leerlo y terminamos. No sé si me puedes ayudar ahí, Michi. Dos 20. Y mire lo que dice. ¿Qué tal si me presta atención? Dice: mi antiguo yo, dice el apóstol Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siguiente. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera ser justos ante Dios, hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Siguiente. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiera visto morir en la cruz. Yo quiero hoy decirle algo. Aquí, mi amado, llevamos un lindo tiempo ya hablando con mucha claridad de la gran obra de la cruz. Así que creo que es justo para con el Padre, para con Cristo, para con la congregación, pero sobre todo es justo para con usted mismo y su familia, de que ese hombre interior sea crucificado en la cruz y podamos de aquí en adelante
ser la imagen visible del Cristo invisible, ver a las personas como Cristo las ve, amarlas como Cristo las ama y mostrarle a todo el mundo allí afuera que hay un Cristo que empezó a formarse y a crecer dentro de nosotros. Les amo mucho. Perdónenos si se sintieron regañados en esta mañana, pero Pablo le dijo a los Gálatas: no sean tontos. A usted yo le digo: no sea hermoso. Les amamos. Dios les bendiga.